DNews en vivo desde Colombia, y es que comenzaron los debates para fijar el salario mínimo de 2025 entre el gobierno nacional, los empresarios y los sindicatos. Tenemos una voz autorizada para analizar este tema con nosotros, es Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda. Exministro, bienvenido a esta emisión de noticias y contémosle a Latinoamérica qué opina, qué ha analizado sobre lo que se está por fijar del salario mínimo para el 2025. Bueno, estamos a comienzos de noviembre, empieza a calentar motores la discusión del salario mínimo. Seguramente esto se va a decidir en el mes de diciembre. Para ese momento la inflación va a estar por el lado del 5,5%, es decir, va a ser una inflación mucho menor a la que se tenía hace un año. 5,5% de inflación causada, es decir, lo que ya pasó, va a ser la base de una negociación. Esa negociación va a ser compleja porque es un año preelectoral, el 2025, recordemos. Entonces, seguramente el gobierno va a querer, a través del salario mínimo, enviar un mensaje para conseguir favorabilidad, lo cual quiere decir que seguramente se tomará una decisión de aumentar el salario mínimo de una manera considerable. ¿Cuánto puede ser ese incremento? Bueno, la base es 5,5% y de ahí para arriba pues realmente será un elemento más político. La economía no está para un aumento muy alto del salario mínimo porque el desempleo sigue siendo alto, casi del 10%, el crecimiento de la economía es bajo. Entonces, pues tal vez aquí lo que cabe decir es que desde el punto de vista de las cifras, el aumento del salario mínimo no debería estar por encima del 7,5%. Eso ya de entrada es un incremento alto, pero el gobierno seguramente va a tratar de aumentarlo más, lo cual no va a ser bueno para el empleo porque el empleo está bastante frenado, ha habido muchas pérdidas de trabajo este año, especialmente de mujeres jóvenes. Entonces, ojalá el gobierno pues tenga más una posición que tenga un sustento en lo que necesita la economía y no hacer un incremento basado en lo que el gobierno necesita desde el punto de vista político. Se ha dicho en muchas ocasiones que no hay plata para muchas cosas en el país, entre otras cosas para algunos manejos importantes de carteras como la misma cartera de Hacienda. En dado caso que el presidente tome esta decisión de subir mucho el salario mínimo, ¿puede afectar otros temas como la lucha contra la violencia y demás? A ver, el salario mínimo es una variable que afecta a muchas cosas. No necesariamente yo diría que el tema de la seguridad, el tema de la criminalidad, la violencia, el conflicto, pero el salario mínimo sí afecta, por ejemplo, la inflación. El salario mínimo afecta variables como el mismo nivel de empleo. El salario mínimo afecta una variable muy importante para el país, que es la formalidad o informalidad. Un aumento muy fuerte del salario mínimo pues hace que el empleo que se genere sea informal, o sea, que trate de evitar, eludir el salario mínimo. Entonces, por eso es una variable tan importante y todos los ojos están puestos ahí. ¿Qué creo yo? El momento es un momento de, digamos, debilidad de la economía. El crecimiento de este año no es un crecimiento bueno. Las empresas están teniendo dificultades, las utilidades se han bajado, hay sectores que están muy parados, por ejemplo el sector de la construcción, que es un gran generador de empleo. Entonces, aquí va a haber un pulso entre la política y la economía. ¿Quién gana? Pues realmente yo creo que en este momento gana la política. La política está teniendo la vara más alta, la política se está imponiendo sobre la economía. Pongámoslo así, la voz del ala política del gobierno está pesando más hoy que la voz del ala económica del gobierno. Los debates recientes en el Congreso, el sistema general de participaciones, la reforma constitucional, todo eso lo que está mostrando es que la política está silenciando a la economía. Pero en el país, en la realidad, los colombianos no les interesa tanto esa política, los colombianos lo que les interesa es su empleo, su empresa, sus negocios, su capacidad de generar ingresos, y para esa Colombia, pues el que en el gobierno la política esté siendo la que lleva la voz cantante no le sirve. Para esa política, para esa Colombia lo que se necesita es que las decisiones sean serias, económicamente responsables. Y una decisión seria económica es, mire, la inflación fue 5,5, se debe dar un incremento del salario mínimo de 1 punto, 2 puntos más, 6,5, 7,5, por ahí debe ir la cosa. Pero no nos sorprendamos que las conversaciones van a empezar con las centrales obreras diciendo que el salario mínimo tiene que aumentar más del 10%. Y va a haber sectores dentro del gobierno que van a decir, ¿sabe que sí? E incluso debería ser más, porque el gobierno usted sabe que quiere ser a veces más popular que los mismos sindicatos. Entonces, pues aquí podemos esperar un mal resultado. Yo creo que tenemos que estar preparados para que el gobierno trate a través del salario mínimo decir, queremos ganar más respaldo, favorabilidad en las encuestas para estar mejor parados para las elecciones del 2026, porque hoy no están bien parados.
¿Cómo es la comparación del salario mínimo en Colombia con el resto de países de América Latina? ¿Estamos bien o estamos mal? Bueno, depende. Estamos con un salario mínimo que es más alto que el de muchos otros países, pero sobre todo estamos con un salario mínimo alto en comparación con lo que en realidad gana el colombiano. El salario mínimo debería ser en teoría el mínimo, es decir, nadie gana menos de eso. Pero en Colombia la mitad de los colombianos ganan menos de un salario mínimo, o sea, no es un mínimo, es un referente que le sirve a un tipo de trabajadores, empleo formal, es muy relevante, por ejemplo, en los empleos estatales, pero hay una mitad de Colombia para la cual esta es una decisión irrelevante, porque gana menos de un salario mínimo. Y el reto que tenemos como colombianos es que el salario mínimo sí sea realmente el que gana como mínimo la mayoría de los colombianos, no un grupo de colombianos. Entonces, en la medida en que las centrales obreras, que no representan a la mitad de los colombianos, quieran seguir subiendo el salario mínimo, pues van a dejar a más gente por debajo, van a dejar más gente por fuera del salario mínimo. ¿Qué quiere decir estar por fuera del salario mínimo? Estar en la informalidad, no tener seguridad social, no tener vacaciones, no tener unos derechos que hoy tienen todos los trabajadores y que deberían tener todos los trabajadores de Colombia, pero ese no es el colombiano que está tratando de representar el gobierno o las centrales obreras. Ellos están hablando de un grupo de colombianos que tiene un salario mínimo, pero no están pensando en los que están por debajo de ese salario mínimo, que insisto, son la mitad de todos los trabajadores colombianos. Por último, ¿usted qué opina del manejo que le ha dado el gobierno a los dineros estatales, particularmente al Ministerio de Hacienda, que usted bien conoce? Bueno, depende de lo que estemos hablando ahí. Si estamos hablando de ejecución, pues la ejecución es muy mala. ¿Qué quiere decir eso? Que los recursos, los colombianos pagamos los impuestos, pero las obras no se ven, porque no se hacen, porque no se ejecutan, porque no tienen seguimiento, porque no hay nadie en el gobierno realmente tratando de asegurar que haya una gerencia y que se hacen esas obras. Ese es un primer problema, pero hay un segundo problema que es obviamente la corrupción, porque no solo no se hacen las obras, sino que cuando se gasta en actividades que hoy están en el ojo del huracán, porque pues el escándalo de daño indiscutiblemente la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que pues resultó un desastre en sí mismo, o sea, una entidad que debería estar más bien previniendo, evitando desastres, pero lo que hizo fue generar un desastre, el desastre de la corrupción. Y por último, así por bonus, ¿qué consejo le da a los televidentes que en ese momento sintonizan esta entrevista que dicen, uy, ¿qué es lo que puede pasar con el salario mínimo? Un consejo económico chiquito para enfrentar una crisis que ya está en el aire en la economía. No, lo más importante en este momento es cuidar el empleo, o sea, el empleo, las personas que tienen un trabajo en este momento, pues a todos lo que nos corresponde es asegurarnos que ese empleo lo vamos a mantener, lo vamos a conservar. ¿Qué quiere decir eso? Pues realmente para todos, es pues ser muy productivos, ser muy eficientes, hacer valer nuestro trabajo como algo que realmente contribuye, porque en una situación económica débil es cuando vienen los despidos, cuando vienen los recortes, y yo creo que la única forma de uno proteger su trabajo es siendo excelente, tenemos un muy buen desempeño, de manera que el único consejo práctico es, estos son momentos de gran esfuerzo, no podemos tirar la toalla, colgar los guayos y decir, no, no, tenemos que trabajar duro porque la situación, digamos, por el lado del gobierno no es la mejor, entonces nos toca a nosotros por el lado de la economía tratar de compensar. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Ahí tenían las palabras de Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda de nuestro país. Me quedo con una frase y es la política por encima de la economía. Eso es un punto grande para analizar a futuro. Estefanía Mera Cerantes desde Bogotá.